Puntos de vista. Ensayos dirigidos a difundir hechos de la historia desde la visión particular de un lector. Bienvenidos al programa. Soy Martín Eduardo Mendoza Pérez. En esta oportunidad daré mi punto de vista sobre la llamada Primera Guerra Mundial y su relación con la llamada Guerra de los 7 años. La Primera y Segunda Guerra Mundial involucró la presencia de hombres y mujeres de diversas nacionalidades del mundo entero, principalmente de Europa, África, Oceanía, Estados Unidos y Asia. Esto desde el punto de vista humano, ya que desde el punto de vista geográfico, sus escenarios principales fueron Europa, África y Asia. Pero existió un conflicto bélico en Europa que no solamente afectó al continente europeo, repercutió en el continente americano y asiático, sobre todo en la India. Y fue la Guerra de los 7 años entre 1756 y 1763. Esta fue una guerra entre dos bloques o alianzas, una dirigida por Gran Bretaña, en alianza con Prusia, Portugal, Holanda y Suecia, junto a varios reinos alemanes como fueron Hannover, Württemberg y Baviera, contra otro bloque dirigido por Francia en alianza con España y los reinos de Sajonia y Austria. A este enfrentamiento se le conoce con el nombre de la Guerra de los 7 años, y no solamente afectó a Europa, sino también los territorios de ultramar pertenecientes a Francia y Gran Bretaña. Por ejemplo, en el continente americano hubo enfrentamientos entre franceses y británicos. Estos últimos poseían las 13 colonias en Norteamérica, y los franceses poseían colonias en Canadá y en los territorios situados al oeste de los montes Apalaches, que servía de frontera entre las colonias británicas y francesas. Esta contienda también involucró a España, ya que el teatro de operaciones se expandió hacia el Caribe, pasando por el territorio de la Florida y las posesiones españolas de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Haití, esta última controlada por Francia. En este caso fueron ataques llevados a cabo por la Marina Británica en contra de las posesiones coloniales de Francia y España. El principal teatro de operaciones fue Europa. En este los británicos tuvieron un aliado que favoreció sus intereses coloniales, ya que Gran Bretaña no tuvo necesidad de utilizar sus ejércitos para combatir a los franceses, ya que tenía como aliado a los prusianos, quienes poseían al ejército europeo mejor entrenado. De allí que Prusia derrota a Francia en los territorios de Alemania, Hannover y Württemberg, y los holandeses atacaron por otro frente a Francia. También Austria, aliada de los franceses, fue derrotada por los prusianos. Entonces la guerra en Europa fue ganada por la alianza capitaneada por Gran Bretaña. De tal manera los británicos pudieron enviar a Norteamérica y a la India sus tropas con total libertad, lo que les permitió obtener ventajas sobre los franceses desde el punto de vista logístico, quienes se vieron en la necesidad, Francia, de atender diversos frentes y a largas distancias. Mientras tanto, en el continente asiático, el enfrentamiento se llevó a cabo entre Gran Bretaña y Francia por sus respectivas posesiones coloniales y con diversas alianzas con los gobernantes locales de la India, mejor conocidos como los Rajas, resultando vencedores los británicos, y la India pasó a ser controlada por esta última potencia, desalojando a los franceses de este país. En el continente americano podemos señalar como resultado lo siguiente: los británicos se quedan con la mayor parte de Canadá y los franceses sus territorios quedaron reducidos al territorio de Quebec y Labrador, ubicados en la costa atlántica de Canadá. España no fue afectada porque ellos entraron tarde al conflicto y lograron repeler el ataque llevado a cabo por la Marina Británica contra Cuba y sus principales posesiones ubicadas en el Caribe. Con la consideración anterior, se puede indicar que esta contienda pudiera llamarse la Primera Guerra Mundial, ya que afectó directamente a un mayor número de continentes, si lo comparamos con la guerra ocurrida entre los años 1914 y 1918, que no tuvo el impacto geográfico como la Guerra de los 7 años. Ahora, ¿a qué se debe a que la historia ha considerado la de 1914 como una guerra mundial? Si bien esta contienda no solamente afectó a Europa,
ya que Alemania, una de las partes en el conflicto, tenía posesiones coloniales. 4 colonias en el continente africano, una colonia en China y uno de los aliados de Alemania, como lo fue el Imperio Otomano, que es la actual Turquía, tenía posesiones en el Medio Oriente, desde la península arábiga hasta Egipto. Esos eran los únicos teatros de operaciones fuera de Europa, ya que el imperio colonial británico y francés, enemigo de los alemanes, no vieron afectadas sus colonias por ser más grandes y las fuerzas coloniales alemanas no tenían la capacidad para invadir estas colonias dominadas por sus enemigos. El nombre de Primera Guerra Mundial de 1914 recibe el mismo más que todo por el impacto mediático. Antes de la guerra estaba la rivalidad representada por el Imperio Austrohúngaro, aliado de los alemanes. Estos tenían un conflicto con los serbios, y Serbia era uno de los estados balcánicos apoyados por Rusia, existiendo también el conflicto colonial entre Alemania e Inglaterra por las posesiones en África y en Asia. Y los franceses buscaban la revancha en contra de Alemania a raíz de su derrota durante la Guerra Franco-Prusiana de 1879. Y era tan fuerte la tensión que los medios de comunicación en Europa comenzaron con una matriz de opinión dentro de sus respectivos países, indicando que pronto va a estallar una guerra mundial, que acabará con todas las guerras del pasado, y el que gane impondrá su voluntad a nivel mundial, y no habrá más guerras, y por eso se le denomina la Primera Guerra Mundial, con el lema la guerra que acabaría con todas las guerras, cosa que no ocurrió y más bien desencadenó la Segunda Guerra Mundial y posteriormente la Guerra Fría, que si bien no fue una guerra directa, se caracterizó por el surgimiento de guerras civiles y derrocamientos de gobiernos en diversos continentes. En definitiva, el nombre de la Primera Guerra Mundial se debió en un primer momento a la matriz de opinión generada por los medios de comunicación, y no por la extensión geográfica donde ocurrieron estos eventos. Hasta aquí el programa de hoy y los esperamos en el próximo Punto de Vista.